Mentirse a uno mismo es prostituir la conciencia y apuñalar el espíritu con sevicia. Quien abraza el autoengaño destruye su fuerza vital y queda atrapado en una matrix mental donde el cuerpo es solo el transporte del ego. Para alcanzar un desarrollo personal real y una mentalidad estoica de autenticidad, debes destruir la máscara. Deja la dopamina barata y despierta tu espiritualidad. Si buscas motivación, psicología profunda y autoconocimiento masculino para ser un hombre de valor, deja de pretender vivir. Rompe la falsedad, abraza tu verdadero ser y alcanza la excelencia. La analogía disruptiva. Imagine por un segundo un teatro donde usted es el único espectador, el protagonista sobre las tablas y, al mismo tiempo, el director oculto tras las bambalinas que coordina cada reflector para sostener una gran farsa. La forma en que aniquilamos toda pasión, alegría y entusiasmo por la existencia es precisamente mintiéndonos a nosotros mismos. Nos hemos convertido en auténticos expertos en el arte del engaño. Jugamos a proyectar una supuesta honestidad ante el mundo, pero la realidad cruda es que la simulación opera como un acompañante perpetuo en el caminar del hombre. En el diario vivir, respondemos de forma automática que estamos bien, cuando la verdad es que por dentro cargamos con un grito sofocado que nadie más puede escuchar. Esta conducta se manifiesta en las interacciones más simples y cotidianas de nuestra rutina. Le aseguramos al barbero que nos ha encantado el diseño del corte de cabello cuando, en el fondo, aborrecemos el resultado de su trabajo. De igual manera, le manifestamos a un familiar que su cena ha quedado exquisita, aun cuando la realidad sensorial nos empujaba a querer escupir cada bocado. Mentir forma parte de la naturaleza humana, y señalar esto no constituye bajo ninguna circunstancia una apología al engaño. Es tan solo el reconocimiento directo y objetivo de que pertenecemos a una especie sumamente hábil en embaucar y persuadir a los demás. Nuestros motivos para alterar la verdad son diversos y profundos. Alteramos la realidad por la búsqueda de poder, por la obtención de recursos, por sexo o simplemente para conseguir el reconocimiento del entorno social. En otras ocasiones, recurrimos a la falsedad para no ofender a quienes nos rodean, para evitar confrontaciones incómodas o para evadir los problemas inminentes. Se miente por puro interés personal, por mero gusto o por una profunda irresponsabilidad ante las consecuencias de los propios actos. Incluso, existen aquellos individuos identificados en la psicología como mitómanos, quienes estructuran relatos falsos de proporciones descomunales sin poseer un control consciente sobre dicha conducta. La relación que sostenemos con la simulación es tan íntima y simbiótica que terminamos cruzando el nefasto límite de proyectar la mentira hacia nuestro propio interior. Edificamos todo un escenario artificial con el único propósito de aparentar que estamos viviendo la vida que supuestamente deseamos tener, en un formato que emula a la perfección la trama cinematográfica del show de Truman. En esta puesta en escena personal, no solo asumimos el rol del personaje principal, quien avanza ingenuo e ignorante respecto a los hilos de su realidad. Lo que esto revela es que también operamos como los directores de la escena, siendo los responsables absolutos de construir toda la falsedad que rodea al protagonista. En última instancia, somos nosotros quienes diseñamos y validamos la falsa realidad que habitamos. Encarnamos simultáneamente ambas facetas, el director que manipula y el personaje que padece la ilusión, habitando en una contradicción interna constante. Poseemos el conocimiento consciente de qué elementos son falsos y artificiales en nuestra rutina, y sin embargo, invertimos energía vital en trabajar para que nuestro personaje permanezca inamovible en esa ilusión, atrapado en una vida ficticia. A través de este mecanismo de distorsión, somos capaces de configurar una identidad camaleónica
y camuflarnos de forma efectiva entre el colectivo social, un proceso donde se pierde de manera progresiva la autenticidad, el color y la fuerza vital del espíritu. Esta manipulación psicológica nos dota de la capacidad para convencernos a nosotros mismos de que no padecemos una adicción, impulsados por el miedo paralizante a reconocer que existe perversión y oscuridad en nuestra conducta actual. Somos plenamente capaces de reprimir los anhelos más profundos y los deseos legítimos por el simple temor a fallar en la búsqueda activa de los mismos. Poseemos una habilidad sobresaliente para el autoengaño, estructurando narrativas falsas con el único fin de evadir la realidad, porque la finalidad última siempre consiste en la evasión. Evadimos asumir la responsabilidad individual, evadimos ejecutar las acciones necesarias y evadimos el viaje extraordinario que representa el vivir plenamente. Cuando hablo de vivir, me refiero a experimentar la existencia con ganas reales, con pasión indomable y con un toque de locura constructiva. Implica sostener una sed insaciable por aprender, por fallar y poseer la entereza de volver a intentar, manteniendo un hambre constante por descubrir, explorar y crear nuevas realidades. En lugar de abrazar esa potencia interna, nos terminamos acostumbrando a tolerar una vida que funciona como fachada, ocultos tras una máscara y operando dentro de un escenario predecible donde cada individuo interpreta un rol asignado. Este personaje lo vamos construyendo meticulosamente a lo largo de los años, dando como resultado una existencia que se torna cada día más opaca, pasiva y deprimente. El individuo queda atrapado en una Matrix diseñada por su propia mente. Eso es exactamente lo que creamos en el momento en que elegimos escuchar nuestra propia mentira, pues dejamos de reconocer lo que es genuinamente verdadero en nuestro interior. Pasamos a consolidar un vínculo tan profundo y arraigado con la máscara que la seguimos alimentando día tras día, incurriendo deliberadamente en hábitos que sabemos perfectamente que son perjudiciales, pero que resultan indispensables para mantener vivo el engaño. Desde esta comprensión, empezamos a perder el contacto directo con la realidad objetiva, justificando aquello que bajo ninguna circunstancia se puede justificar, provocando que las nociones del bien y del mal se tornen difusas. Nuestra realidad se vuelve líquida y la personalidad se transforma en un molde adaptable a las expectativas del otro. Bajo esta dinámica, el cuerpo propio deja de pertenecernos y se convierte exclusivamente en el medio de transporte para las demandas del ego, nutriendo de forma constante conductas y pensamientos específicos cuyo único fin es sostener la vigencia de la máscara. A partir de ese quiebre, absolutamente todo lo que emerge en nuestra cotidianeidad proviene desde la falsedad y no desde la autenticidad del ser. Las relaciones interpersonales no logran florecer. El ámbito laboral se estanca por completo. La convivencia familiar se vuelve fastidiosa y las amistades verdaderas terminan por disiparse. Este aislamiento ocurre justamente porque nada de lo que somos y nada de lo que emana de nosotros posee un carácter real cuando decidimos validar la mentira interior. Al encontrarnos incapacitados para reconocer la verdad desnuda, nos volvemos totalmente incapaces de amarnos a nosotros mismos. Cabe preguntarse cómo es posible amar aquello que hemos dejado en el olvido absoluto, desprovisto de cuidado básico y carente de atención real. Resulta imposible amar lo que desconocemos profundamente. Al despojarnos del amor propio, dejamos de ejecutar las acciones que por deber nos corresponden y pasamos a realizar únicamente lo que queremos por capricho. Este desvío abre de par en par el camino a las pasiones desordenadas, a los vicios destructivos y a las corrupciones morales, mientras mantenemos la firme pero errónea creencia de que estamos actuando bajo los principios de la libertad individual. Con cada una de estas elecciones,
deterioramos de forma progresiva nuestro espíritu, buscando con desesperación una satisfacción puramente temporal, dopamina barata y recompensas inmediatas que no requieren el más mínimo esfuerzo. Nos entregamos sin resistencia a los deseos superficiales y a las sensaciones banales de la cotidianidad, olvidando por completo el fuego interno que ruge desesperado por arder en libertad. Mentirse a uno mismo equivale a prostituir la conciencia de manera consciente. Vender el alma por 30 monedas de oro representa un acto de irrespeto profundo, un insulto a la propia dignidad, una degradación personal y la acción de apuñalar el espíritu con auténtica sevicia. El autoengaño sistemático consiste en concebirse ante el espejo como si fuéramos un dios falso, soberbio, impulsivo y completamente ciego ante la realidad. Es la vía directa para instaurar la tiranía del ego en nuestra mente, un territorio oscuro donde reinan sin contrapeso la envidia, la pereza, la lujuria, el orgullo y la falsedad. Resulta verdaderamente desgarrador observar cómo un hombre es capaz de destruirse a sí mismo mediante el uso de su propia mentira. En la cumbre de la literatura universal, específicamente en la obra Los hermanos Karamazov, el célebre autor ruso Fyodor Dostoyevsky plasmó una advertencia imperecedera: por sobre todas las cosas, no te mientas a ti mismo. El escritor detalla que el hombre que incurre en el autoengaño y se presta a escuchar sus propias falacias, alcanza un punto crítico en el que pierde la capacidad de distinguir la verdad, tanto en su fuero interno como en el entorno que lo rodea. Como consecuencia directa de esta ceguera psicológica, el individuo pierde todo el respeto hacia su propia persona y hacia los demás, y al carecer de respeto, anula por completo su capacidad de amar. Dostoyevsky no se limitó a estructurar una frase estética orientada a la simple autorreflexión. Su logro consistió en articular, con precisión milimétrica, uno de los dilemas humanos más fundamentales e ineludibles de la existencia: la necesidad absoluta de ser honestos con nosotros mismos. Él no se detiene a enumerar los beneficios superficiales de la honestidad interna, debido a que considera un imperativo biológico y espiritual que el ser humano mantenga la rectitud en su propio fuero interno. Se trata de una obviedad innegable, de un deber ineludible para con uno mismo el mantenerse fiel y honesto en cada paso del camino. Nuestro efímero tránsito por este mundo demanda, como requisito mínimo, que vivamos con auténtica autenticidad y en perfecta armonía con el orden del universo. Constituye una auténtica desgracia arribar a la Tierra con un tiempo estrictamente limitado, para luego dedicarse a pretender vivir en lugar de experimentar la existencia de manera real. Esa es la médula de la reflexión heredada por el autor ruso. Él nos advierte con claridad que otorgar validez a nuestras mentiras conduce de forma irremediable hacia el desprecio por uno mismo. El opuesto exacto de amarse es despreciarse, y ese autodesprecio se convierte en la fuente primaria de toda tristeza, amargura, rencor y frialdad interior. Es el origen del odio hacia la vida misma. Cuando el desprecio se apodera del individuo, éste deja de vivir y se limita a una mera existencia biológica. Para comprender la magnitud de esto, piense por un instante en la persona más importante de su mundo, aquel ser por el cual usted estaría dispuesto a sacrificar absolutamente todo con tal de poner a salvo su vida. Si usted descubriera que esa persona se miente de forma tan vil que puede ver cómo se destruye internamente, ¿actuaría para salvarla o simplemente observaría cómo se consume hasta su destrucción? Si la respuesta es intervenir, cabe preguntarse por qué ese ser merece ser salvado y usted no, considerando que usted es el protagonista absoluto de su propia historia y quien le da vida a su biografía. Abandonarse a las sombras del engaño y la falsedad destruye silenciosamente el núcleo de nuestra fuerza vital y anula cualquier posibilidad de desarrollo real en el mundo exterior.
La transformación exige el valor civil de mirar de frente nuestra propia realidad, abandonando la comodidad de la dopamina barata para asumir la responsabilidad de nuestra biografía. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: ¿tiene sentido para mí? Te invito a formar parte activa de esta hermandad de hombres que buscan la excelencia, suscribiéndote al canal para no perderte las próximas puestas en perspectiva documentales. Rompe el escenario artificial, desnúdate ante tu verdad y empieza a vivir con la autenticidad que define a los espíritus legendarios.